Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, ¿cómo estamos? Chavalada y no tan chavalada, que sé que ya me veis más de un mayorcito, que me alegro, porque esto es para todos. Bueno, aquí estamos en el barrio Al Rojo y hoy os traigo a un personaje bueno, de los que os gustan. No diré que es una vida paralela a la mía, pues yo tuve una otra vida y en otra época, pero sí que yo pagué cárcel con 18 años y aquí Luis, que quiero presentarle, desde muy joven, ¿no? Empezaste ya en la delincuencia. Desde joven, sí. ¿Cómo pasó eso? Pues yo creo que yo vivía en Playa de Aro. Con 12 años vine a vivir a Barcelona, al barrio del Clot. Sí, pero iba a decir, Playa de Aro es más bien Sí, pijete. sí, bueno, ahí... Puede haber delincuencia como en todas Bueno, partes. no, Yo he estado en Playa de Aro cuando era delincuente, tenía el Carols. Bueno, mis padres trabajaban ahí en el Carols. ¿Sí? Mi padre era el DJ. Entonces, tu familia trabajaba en Playa de Sí, Aro. mis padres trabajaban en la noche allí y se separaron. Mi padre se fue a vivir fuera y mi madre, mi hermano pequeño y yo nos vinimos a Barcelona, a casa de mis abuelos. Una pregunta, perdona, ¿crees que tuvo algo que ver la separación de tus padres para que te metieras en un mundo raro? No. Vale, era una pregunta porque No, como tengo hijos pequeños y estoy a punto de separarme de mi mujer... No, bueno, no sé, igual hay gente que le influye, a mí no, eso no te influyó en nada. No, para nada. Y nada, pues yo creo que comencé un poco pues con las juntas, con colegas del barrio, de que te robas una bici. ¿Qué años tenías? Perdona. 13 años, Vale. sí. Robabas, yo qué sé, la cami del barrio, esta que ponen los helados, en Pero verano. eso era más por diversión que por, Sí, claro, por coger dinero, ¿no? Pues chulería, Ahí pues está. chulería. A ver quién era el más chulo. Y pues ya vas metiendo a mano, luego mientras con el tema de las motos, conoces a más gente, pasas a los coches, luego ya ingresé en centros de menores, porque tenía bastante... ¿Te habías metido en drogas o solo lo hacías No, por yo diversión? solo por diversión. Yo era porque me por, gustaba. Por vacilar de esa forma, que sí, Sí, es sí, que a mí lo me comprendo gustaba. totalmente. Yo no era ni por necesidad, ni por drogodependencia, ni por nada. En No. mi época habían chavales que robaban coches para dar trombos y punto. Y Sí, luego al ni principio robaba los robaban ni coches nada. yo robaba los coches Solo para era aprender por a diversión. conducir. Pero claro, robaban el coche. Y a eso es un principio que empiezas a conocer a gente, ¿no? Sí, sí, bueno, conoces a más mayores que tú y te vas con ellos porque te mola como, bueno, la forma de tienen ellos de actuar. Y ya pues a la que te das cuenta estás metido hasta... Claro, cada vez comienzas a ganar más dinero, cada vez eres más profesional. Ya te gusta el ya dinero. te gusta. Cada vez te ofrecen más otro tipo de, bueno, de faenas, como se De llama, delitos, de lo que bueno. quieras llamarlo, sí. Y... Que para mí es faenas, porque en ese momento es tu bueno, trabajo. para mí es mi trabajo. También antes pues, No, salíamos a trabajar. Uno asume que hace eso y que si te cogen vas a ir a la cárcel. Sí, punto. eso lo tienes que tener siempre. Eso Si eras viene menor, en pues cola. ibas a ir a un centro de menores. Sí, ahí es. Bueno, con 15 entré la primera vez en el centro de menores y bueno, pues ya. Eso es Eso una es escuela otra del escuela crimen. Es una de a ver escuela quién del es más crimen. chulo, a ver quién es más chulo, a ver quién hace más. A ver quién se pelea entre ellos, quién Bueno, es... sí. Bueno, en esa época había mucha marroquí, mucho... Y entonces la verdad que mi mensaje, pues yo lo veo, me gusta ir a las cárceles de menores o centro de menores, porque es donde sí que puedes dar un mensaje de que de verdad se puede salir de las drogas y del delito. Sí. Ir a una cárcel de mayores a dar el mensaje te mandan a tomar por culo. Y entonces pues yo me gusta ir a eso, ¿no? Sí, pero que sí, que lo que veo que en los centros de menores es una escuela de aprendizaje. yo creo que del 100% de los que entran, de allí el 99 sale Van a la peor. cárcel. Sale peor. Sale... Bueno, Por igual llega a los desgracia, 18... Sí, cada vez menos, te lo garantizo. Bueno, ahora no sé, que ya ahora ha cambiado mucho la cosa también. Yo me he tirado mucho tiempo en la cárcel y pues, ha cambiado bastante. Ya no veo la delincuencia que había antes, no veo como en los rollos nosotros que llevamos con las motos súper trucadas por ahí, cosas que yo ahora ya no veo.
Antes íbamos en manadas de motos sin casco, 15, 20 personas. Ahora hacen otras cosas, pero bueno, que no, eso cada época, en mi época es como tú estás en esta época y ahora que has pasado, ¿cuántos? Me he tirado ahora desde el 2010 hasta ahora. Me dieron la libertad condicional el lunes. 10 añitos, mira qué bien. Bueno, con qué No, mira qué bien en el sentido de, Sí, sí. bueno, al menos Te dan pa' mucho 10 yo años, como ¿eh? siempre, yo siempre digo que todo problema que te pase siempre te va a superar como persona, si aprendes de ello. Bueno, en la cárcel coges cosas buenas y malas. Costumbres. Bueno, coges muchos valores buenos y comienzas a ver la vida de otra manera. Pero también depende de cómo lleves el estar en la cárcel, depende de las cosas que sufras fuera, si tienes familia, si tienes pareja, si tienes negocios o algo que hayas dejado fuera. Si entras si entras con un Tú cúmulo de solo, cosas, eh, la cárcel se vive diferente, es súper estresante, piensas en mucho en la calle, en qué hago, cómo lo aguanto, tal, y es un problema. Lo mejor sería entrar a la cárcel sin un duro, sin nada afuera, ni familia, ni nada, y allí buscarte la vida con tu bueno, lo trabajo. mejor sería no entrar a la Bueno, cárcel, sí, lo mejor, pero si pero que entras, sí, que te entiendo, pero es una putada para tu familia. mucho. ¿Sabes lo que me impactó mucho a mí en prisión? Bueno, cosas que a lo largo de los años me han impactado. Claro, El hombre. ver igual, yo no tengo hijos, pero tengo amigos míos que han tenido hijos dentro de prisión. Y el ver cuando lo traen que es un bebé y Y cómo cómo va va pasando el creciendo. tiempo, que vienen las comunicaciones y no se les ve al principio, no llega ni el cristal. Y claro, luego ya ves que son mujeres, ¿sabes? Y dices, pues se ha perdido toda la vida de su hija o de su De hijo. su hijo, sí. ¿Sabes? Que ya desde el principio pues, tienen que levantar y ponerse y luego ya lo último están de pie. Ahí, pero eso pasa volando. A la que te tiras años ves eso, ¿no? Cómo hacen matrimonios dentro de la Hombre, sí, cárcel, claro. ¿me entiendes? Cómo tienen el hijo y cómo empieza a crecer el hijo y tú vas a ir a comunicaciones y eso, hostia. ¿Crees que esta cárcel que tú has conocido en los 90 ya y en los 2000, 2010 es reinsertora? Yo creo que la cárcel eres tú mismo el que te tienes que reinsertar. Yo creo que los programas y todo eso es una Te iba a pantomima, decir, todo eso. te iba a decir la pregunta de diferente Sí, sí. forma, ¿no? Te iba a decir esta pregunta siempre y cuando que tú quieras. Sí. El que cambia, sinceramente, el que quiere cambiar, cambia. O pone su parte para cambiar. Pero a mí el tema este de programas, de todas las pantomimas estas que se crean dentro, de cursos, Vale, tú le llamas pantomima, pero yo no lo llamo. Es que, claro, tú ya has entrado en la cárcel conociendo eso, sí, ¿vale? Si hubieras entrado en la cárcel cuando no existía eso, claro, que eso que ahora llamas pantomima es tratamiento. sí, pero... Antes solo había régimen. Por eso yo creo que vosotros no lo veis así porque no habéis Ya, visto ya, la ya, otra no, no, cárcel. yo creo que eso también ha evolucionado mucho, para muchas cosas es Que para siempre hay mejor, problemas. para mejor, pero yo creo que los programas estos que te ponen en la cabeza como para salir, porque el de alcohol, el de muchas cosas que ponen, tú en verdad piensas en hacer programas, que no te enteras de nada del programa, porque lo tienes que hacer por cojones para poder salir de Para poder- permiso, Claro. ¿sabes? Yo El creo pro- que el- tendría que haber otras vías de reinserción dentro. Pero es que el problema real es ese, vamos a ver, que no puede haber, hoy por hoy, todo es estadística, la psicología, entonces se basan en estadísticas, hasta que y hoy por hoy, de las estadísticas de reinserción de los 80 no existían, las estadísticas de reinserción de los 90 empezaron a ver y en las estadísticas de reinserción del 2000 y 2010 son mucho más. Pues entonces quiere decir que ha ido evolucionando a bien. Cada vez inventan más cursos, cada vez les salen cosas más nuevas, algunas Pero funcionarán. serán positivas, ¿no? Hay Yo cosas creo. positivas y hay cosas que no tanto. Porque Porque en sí lo hacen. Vamos a ver. yo, mira, por ejemplo, yo te Pero voy el a problema es de la persona que lo hace, si lo hace solo para salir antes en libertad o si lo hace para coger conocimiento. Sí, claro, pero lo que yo no haría, por ejemplo, una cosa que veo muy fea, es estar en módulos compartiendo. Bueno, al fin y al cabo eso es tu casa, se tiene Sí. que hacer tu casa. Compartir módulos con gente que son violadores, pedrastas, de esto, y tener que compartir programas con ellos.
para mí no, y para muchos presos no es plato de buen gusto. No. A nadie. Eso tendrían que cambiarlo mucho. Encima son gente que la tienen sobreprotegida. Para ellos son enfermos. Es que, mira, yo me fui de la cárcel cuando me dejaron salir a terminar mi condena fuera de la cárcel a una granja, y empezaba esto que tú dices, porque hasta entonces los violadores, pederastas, no estaban con nosotros ni harto sopa. Y la psicóloga que me dijo, Dani, mañana te vas a la granja y ya tienes la pelota en tu... Yo era auxiliar de educadora, pues me había hecho todas las toxicomanías, y dijeron, y te libras de una buena. Dice, porque a partir de ahora, como a los violadores, pederastas, los consideran como enfermos que no empatizan con la gente, no pueden ponerlos en otras galerías y tenemos que ponerlos en las galerías normales y siempre acompañados de un preso de confianza. Sí, sí. Y tú ibas a ser el primero. Y dije, jo, ¿de qué me he librado? Un terno de apoyo, ¿no? Sí. Un terno de Yo apoyo. no llegué a ver esa, pero sé que querían hacer eso porque, vamos a ver, psicológicamente hablando, los violadores, los psicópatas, es porque les falta empatía, no saben comunicarse con la gente. Si los encierran, siguen sin comunicarse. Y han querido probar a tenerlos abiertos, pero veo que, claro, la gente no les gusta. A mí no me gusta. Bueno, y aparte es que siempre lo ves con los mejores destinos, con los Sí, mejores sí. trabajos, bien mirados, siempre, bueno, no sé. Es que no les consideran Pero bueno, delincuentes. es un perfil diferente. Es que no les Como el consideran que dice, delincuentes. no, es que un asesino ha matado a uno, pero ese día dice, hostia, pues lo ha matado por un error. Pero yo soy un delincuente porque robo todos los días, es peor. Pues hay cosas que no las veo. El que ha matado una vez, solo mata una vez, pero el que roba todos los días... Hay injusticias. Creo que todos tenemos que llegar a una reflexión propia, interna, Sí, tener sí. nuestro criterio personal, porque el mundo es una mierda, no hay justicia, la injusticia está en todas partes, y si luego ya a partir de aprender a quererte a ti puedes ayudar a querer a los demás, es otra cosa. ¿No? ¿No lo ves Dentro, así? sí, bueno, pero dentro es No, todo- yo estoy hablando ya de Afuera fuera. Una sí, vez sí, que claro. sales y ya has pagado todo eso, Bueno, tienes que haber tenido una reflexión, ¿no? Sí, yo por ¿O tú ejemplo, a mí me quieres ha volver? costado. A mí yo pensaba que no, que salí, que no salgo de puta madre, todo perfecto, esto no va. Y que va, te das cuenta de que te falta mucho y cuesta volverse a adaptar a todo, tienes muchas manías, tienes una forma de pensar, siempre estás en tensión. ¿Cuánto llevas fuera ahora? Que antes solo habían dos vis a vis y uno era íntimo y otro familiar. Y tenías que elegir o familiar o íntimo. El día que decía familiar no follabas. Pero es que lo pasan muy mal, porque también allí tú piensas que no es plato con gusto, que hay veces que les hacen desnudos integrales. A mí yo he visto a mi mujer llegar así y a mí se me cae el mundo encima. Y he visto verdaderos chavales que eran tíos de puta madre, bueno, gente sana, bien, destrozados. Y desde que salí en el 98 dije que era otra nueva vida. Muy bien. Y llevo 22 costó? años, mucho. Eso es Y lo que te sigo digo, que peleando. llevas una vida tan, bueno, como yo, por ejemplo, lo hacía porque me gustaba, era un modo de vida, ya lo tenía... Profesional.